Muy buenas noches, gente. Aquí estamos con Diego, transmitiendo desde Santiago del Estero en dúplex con el Chaco, dos provincias amigas, dos provincias hermanas. Bienvenidos a todos en un vivo más de NNF, que les acercamos con un tema interesantísimo hoy, como son los medios de pago privados en el Chaco, ¿no? Fichas y medios de pagos privados de la provincia del Chaco. Vamos. Bueno, perdonen que estaba configurando. Diego es periodista. Hoy estoy con un periodista. Estoy haciendo este reportaje. Perdón si lo hago mal, no soy periodista, no quiero ocupar ningún cargo de periodista, pero bueno, me toca estar en este momento, en esta situación. Es coleccionista desde niño de todas las cosas generalmente que son del Chaco. Es vicepresidente del Centro de Coleccionistas del Chaco y Corrientes. Además maneja uno de los grupos de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, inclusive Paraguay y Brasil, que se mueve una barbaridad. El grupo ese es de coleccionismo completo, no es solamente notafilia, filatelia, etcétera, es completo coleccionismo en general. Y también es el delegado del FENIMA para la región del NEA. Te doy una bienvenida, Diego, y bueno, más que agradecerte por estar aquí con nosotros, que este tema es interesantísimo. Hola Javier, buenas noches, gracias a vos por todos los esfuerzos que estás haciendo en pandemia, por los esfuerzos que estás haciendo por el coleccionismo y por los esfuerzos que estás haciendo para compartir esta forma de vida que tenemos los coleccionistas. ¿Qué tal la prueba de audio? Perfecta, perfecta. Aquí vamos a preguntarle a la gente que está, yo los voy leyendo siempre y le vamos a preguntar qué tal. Dice que sí, que está bien, está bien. Así que dale para adelante nomás. Bueno, el tema de los vales y los medios de pago privados en la provincia del Chaco. Hay toda una secuencia de imágenes. Para que no me vean la cara a mí todo el tiempo, te propongo, Javier, ir compartiéndolas y vamos charlando sobre las imágenes, porque el origen de esto, los vales y medios de pago privado, es justamente un origen económico. El origen económico es Sudamérica y en particular la región del Gran Chaco, lo que estamos viendo en pantalla, donde generalmente la naturaleza boscosa nos dio la posibilidad de tener estos inmensos bosques de quebracho y otras especies forestales y especies tanineras, quebracho, urunday, guayacán, que fue lo que se empezó a buscar acá. Pero todo este espacio que ahora lo vemos desarrollado con esta trama de ciudades y con esta trama de rutas y carreteras y con esa explotación económica y con todo lo que estamos viendo, no era así. El Chaco era un espacio prácticamente abandonado en la constitución del virreinato del Río de la Plata primero y después en los albores de la argentinidad. El Chaco justamente toma su visión después de la Guerra de la Triple Alianza, después de 1870, todo este espacio vacío que no se sabía muy bien en qué consistía ni quiénes estaban, empieza a verse con otra posición. La posición es que tiene otra posibilidad estratégica que no termina en la Argentina acá, sino que termina en Formosa, que termina después del Pilcomayo, que termina con acuerdos de límites con Paraguay. Y entonces recién hacia 1872 es cuando el gobierno nacional decide la creación del territorio nacional del Chaco. Y hacia 1878 y 76, con las leyes de inmigración que facilitan el ingreso de contingentes extranjeros,
es cuando empieza esta suerte de colonización. Colonización occidental o blanca, porque estas tierras sí estaban pobladas y sí había grupos naturales y había grupos aborígenes. Resistencia como parte de este proceso se funda en 1878 con contingentes italianos, friulanos particularmente y otros tantos. En paralelo a esto, desde el norte de Santa Fe había un avance hacia el norte, siguiendo la llamada cuña boscosa, y es cuando se va entrando, tanto en el norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, el este de Santiago del Estero, y el Chaco hasta el centro del Chaco, hasta las localidades actuales de Presidencia de la Plaza, Machagay, Sáenz Peña, buscando el quebracho. Las tanineras se vienen preparando para exportar esa producción. Si querés, vamos pasando a la siguiente, Javier. Las tanineras se vienen preparando para la exportación del tanino y en la explotación del quebracho. Los durmientes de la explotación del ferrocarril argentino se transforman en quebrachos volteados o tumbados. Arrancamos con la historia de las fichas, dejamos la moneda de Popper, o la ficha de Popper, es la única moneda privada acuñada en la Casa de Moneda. Tiene fecha, se hizo en oro en 1889. Fíjense ustedes, una moneda hecha en Casa de Moneda, o una ficha según algunos, en oro, en un valor de 1 gramo, en un valor de 5, y la importancia de este dinero medio de pago privado en el sur de Argentina. En el norte no tenemos registro de piezas en metales nobles, pero sí en una gama muy amplia, desde madera, marfil, hueso, cobre, bronce, latón, chapas, monedas reutilizadas, en fin, la variedad de fichas que hay en el norte es importante. Y hablando de fichas privadas, también tenemos estas que son algunas de las más raras de Argentina, que son las que utilizaron los balleneros, cazadores de ballenas en la isla Georgia, cuya población en su mayoría era dinamarquesa y noruega, y las monedas justamente están en coronas. Les mostraba estos dos porque son ejemplos extremos del uso de fichas en latitudes extremas, tanto en el sur, como en la isla de Tierra del Fuego, como en las islas Georgia, donde también funcionaron estas fichas. Las dos son caras, las dos son de extrema dificultad. Compartiendo lo que es el ingreso al Chaco, ¿podés dejar la medalla un segundito? Sacamos las fichas de las Georgias. La medalla, ahí estamos. Fíjense, inauguración de los ferrocarriles chaqueños. ¿Y por dónde pasan los ferrocarriles? Justamente la alegoría es por el medio del bosque, por el medio de esos quebrachales que se iban tumbando para justamente proporcionar los durmientes a la expansión ferroviaria. Y justamente en 1910, Argentina del Centenario. Esta es una de las medallas de mayor tamaño, de mayor importancia. Si bien la historia del ferrocarril en el Chaco y en Santiago del Estero también se puede seguir a través de las medallas porque, por ejemplo, hay dos piezas dedicadas a la expansión del ferrocarril ferroindustrial, que era el dedicado a extraer durmientes y a extraer quebracho en rollos desde Añatuya hacia el Chaco y desde Añatuya hacia Santiago del Estero. Hay dos medallas, 1903, 1904, 1910, esta que es con la llegada de lo que iba a ser el ferrocarril central norte argentino. Y en 1906 está la conexión ferroviaria entre Santa Fe y Resistencia con el ferrocarril francés. La compañía francesa de ferrocarriles llega hasta Resistencia. ¿Puedes dejar la condecoración, Javier? Una más adelante. Ahí está, la campaña del Chaco. Justamente es una condecoración o premio militar. Esta es la de cobre, la más común para la tropa, con el pasador en cobre. De esta medalla hay en plata para los oficiales y en oro para los oficiales superiores. En el 1884 es cuando viene la expedición de Victorica, el general Benjamín Victorica al Chaco, donde hace el ingreso al Chaco,
ya después de 3 o 4 expediciones que venían ingresando desde 1871, 73, 74, y la del 84 es la que fija la línea de Fortines, y tanto hacia el sur como hacia el norte se produce la expansión de la frontera del blanco por el aborigen. Este es el premio a quienes asistieron, fue otorgado hacia 1900, y los pasadores reconocían a cada una de las, en cada una de las expediciones. Hemos visto algunas que parecen armadas con los 3 o con los 4 pasadores. Paralelamente a este ingreso en el Chaco, a este ingreso militar, a este ingreso de los inmigrantes y a esta contracción de la población aborigen que se va refugiando más al norte y más al oeste, también ingresan las explotaciones de quebracho. Lo hacen en el norte de Santa Fe y del norte de Santa Fe hacia el Chaco. Esta es una muy antigua ficha, es de cobre, está bronceada, podría ser de factura inglesa. Hemos visto 2 valores, es del campo de Juan C. Correa, valor 1 peso, fíjense qué importante, final del siglo 1800, kilómetro 392. El kilómetro 392 es del ferrocarril francés, es un campo que está entre Los Amores y Cañada de Ombú. Creo que Eli Brianza logró identificar la marca. En el otro lado está la marca, en la otra cara, y tenía un registro en Vera. En la provincia de Santa Fe tiene un par de libros de marcas y señales que el Chaco no lo tiene, estamos en desventaja. La provincia del Chaco no tiene libro de marcas y señales, así que no podemos seguir un registro y hay que buscar si eventualmente la marca fue registrada por aquí. Es una de las fichas más antiguas de la región de el Chaco y del norte de Santa Fe. Entrando en la provincia del Chaco, la historia del avance del ferrocarril y la explotación de los quebrachales es lo que va dando un proceso de también generación de fichas, y aún el ingreso de las grandes empresas como la Forestal o la Argentine Quebracho Company producen fichas y también establecen el sistema de fichas entre sus propios arrendatarios de terrenos, proveedores de terrenos o obrajeros independientes, entre comillas, porque en realidad lo que producían terminaba en las fábricas de tanino dependientes de la Forestal. Pero tenían todo un sistema de fichas, tanto en el norte de Santa Fe como en el sur de Chaco hasta el Chaco Central. Tenemos fehacientemente registradas fichas hasta la zona de Saizpeña. Mucho más allá hay algunos datos que no están comprobados aún. Y tenemos una ficha que están faltando 2 datos para presentarla, pero sería una novedad, que sería también de una localidad central del Chaco que tuvo un origen forestal. Yo creo que en los próximos meses vamos a resolver esto y ya la vamos a estar presentando como novedad. Diego, sí, Javier. Bueno, yo contarte un poco y contarle también a la gente, yo soy de un pueblo que nació así, ¿no? Con esta historia que vos contás, nació con el ferrocarril y la explotación forestal, de la cual fui partícipe y vi, y tengo videos inclusive de cómo se llevaban el monte santiagueño, el monte chaqueño, y también conocí lo que se llamaba la Forestal del Norte, que estaba en esta zona, ¿no? Una notita de color nomás quería agregarla. Bueno, también tu familia fue explotadora forestal en algún momento y trabajadora de obrajes. Los Pons tuvieron sus obrajes trabajando en el Chaco y en esa parte de Santiago del Estero. Lo que a mí no me consta que los Pons hayan tenido fichas propias. Sí, no, eso te puedo decir que no, porque ya lo he rastreado una vez cuando supimos hablar y yo te conté esto, rastreé, no. El comentario va porque hace unos años alguien se dedicó a fabricar algunas fichas y utilizó el apellido de Pons, que era reconocido en la explotación forestal, supongo que habrá sido tu abuelo o tu bisabuelo, porque vos sos joven,
quienes tuvieron obrajes o estuvieron vinculados a obrajes tanto en el Chaco como en Santiago del Estero, pero no constaba que existieran fichas de los obrajes en Aviateray o en Frentones, de donde había productores con tu mismo apellido, Pons. Alguien se encargó de hacer algunas fichas y atribuírselas a los Pons. Pons, Absaber, Kaufmann y otros apellidos que aparecieron con fichas cuando en realidad eran totalmente desconocidas, lo cual nos llevó a explicar que estas fichas eran falsificaciones. Más adelante vamos a ver, tenés imágenes, las vamos a compartir. Estamos abiertos a la charla o a la consulta para el que quiera preguntar o charlar sobre algo. Si no, adelantamos un poquito las imágenes. Eso perfecto, qué bueno que lo puedas decir. Cualquier cosa a la gente le decimos que si tiene ganas de preguntar, los voy leyendo mientras Diego va haciendo la exposición. No quería dejar de pasar uno de estos vales, billetes de Colonia Ocampo, firmados por Ocampo Samanés. Al pie de la imagen lo van a poder leer, está la firma. Es un vale de 1888, es la tercera emisión de vales en papel de Colonia Ocampo, o hoy Villa Ocampo. Había tenido una emisión que decían el Banco del Chaco en 1884, y el gobernador del territorio nacional, el general Manuel de Obligado, los intima a quitar la palabra Banco del Chaco porque no era un banco oficial ni tenía nada que ver con el territorio. Entonces se hace esta emisión de estos vales, hay 3 valores, son de 1 peso, 50 y 10 centavos, que reemplazan a la emisión de 1 peso anterior, de 1884, que decía el Banco del Chaco. Y anteriormente, Manuel Ocampo Samanés había hecho una emisión de vales en papel que estaban en reales, equivalentes en reales bolivianos. Caso similar con la historia de los vales, es una serie bastante importante en cuanto a diseño, impresión, valores, que es de la empresa Las Palmas, que fue una empresa azucarera justamente situada a orillas del río Paraguay, en el Chaco, fundada por 2 hermanos irlandeses, de apellido Hardy, que se dice trajeron el primer generador eléctrico, los primeros focos o bombillas eléctricas. Siempre se hablaba de Las Palmas y el ingenio como primera luz de la patria, y tuvieron no solo un sistema importante de vales en papel, sino también hay cédulas o notas de pago, también bastante interesantes, y hasta el momento que yo haya conocido 3 modelos de ficha, una que es de aluminio, simplemente dice vale, como dice este vale también, vale. Otra que sería una credencial, y una tercera con la variante de tener un número que nunca fue debidamente aclarado. O sea, varios vales en papel, por ahí podemos compartir otro. Ahí tenemos otro de 50 centavos. Tenemos una pregunta. Bueno. ¿Puede considerarse a la expedición del Río Salado de 1856 como del Chaco, ya que llegó a ser límite sur del Chaco en 1872? Claro, sí, fue justamente la marcación de límites, y esa parte es el corrimiento de los límites. También el Chaco llegaba hasta el Arroyo del Rey por el sur, justamente hacia 1886. El sur del Chaco era el barrio norte de Reconquista, lo que está al norte de Reconquista, que es Avellaneda. Hasta ahí era el Chaco, y también un gran tramo de Santiago del Estero, cuando se van acomodando los límites entre el territorio provincial y entre las provincias, entre el territorio nacional, perdón, y las provincias, es cuando el Chaco territorio va perdiendo parte. Formosa también se separa de los 3 Chacos que había, Boreal, Central y Austral, que el Boreal era parte de Paraguay también, que en algún momento estuvo tomada por la Argentina hasta a los pocos años de los finales de la guerra de la Triple Alianza. Vamos para adelante, no sé si hay otra pregunta, si no vamos para adelante con las imágenes, vamos compartiendo.
También Puerto Bermejo es una localidad ribereña. Fíjense qué importancia le daban. Hacia principios de 1900 ya tenía un tiro federal funcionando. Hacía concursos de tiro. Es una localidad que se tuvo que trasladar varias veces porque se fue perdiendo por las crecientes del río Paraguay y del río Bermejo. Se fue trasladando, quedaron las ruinas hasta hace unos años, y fíjese, hay una medalla que dice inauguración del tiro. 1918, qué importante para ese momento. 1918 era tener un tiro federal instalado. Fue uno de los 4 tiros federales que tuvo el Chaco a principios del siglo pasado. A los principios de 1900 funcionaban 4 tiros federales. Fíjense la importancia que se le prestaba y el interés que había en la población. Yo no quería dejar pasar la medalla porque se vincula a la zona del departamento de Bermejo en el Chaco, donde está la empresa Las Palmas, donde se fundó esta localidad, se instaló un tiro federal, y donde en la periferia hubo almacenes que tuvieron también vales y fichas. Muy, extremadamente raros los vales del almacén de la colonia Río de Oro, y de General Bedia un poco más vistos, donde hay por lo menos 3 vales en papel. La Colonizadora Popular fue una empresa que se dedicaba a la compra de terrenos o el pedido de terrenos y la adjudicación de terrenos fiscales para el desarrollo de colonias productivas. También hubo vales. En la actualidad hay una localidad del Chaco que se llama Colonia Popular, vinculada en origen, pero no nos consta que hayan circulado allí este tipo de vales en papel. Hay por lo menos 3 o 4 valores diferentes atribuidos a la empresa que hacía los loteos en esta parte de la Argentina. ¿Pasamos a la otra? ¿Alguna otra consulta? Si Estamos mirando, todavía nada. Bueno. Hay felicitaciones, se escucha bien, Bueno, está muy interesante, así que va de 10, Diego. Bueno, pasamos otra imagen, así no nos miran a nosotros, para que no se aburran. General Capdevila, estamos viendo una de las fichas más raras de farmacia. Fíjense, es un valor de $1, después cuando muestres la otra cara, $1 hacia principios del siglo pasado, una fortuna. Es uno de los valores más grandes, y estos obrajes de quebracheles fusionados, ubicados en el extremo sudoeste del Chaco, ya en el límite con Santiago del Estero, antes de cruzar buscando para Añartuya. General Capdevila tuvo en este obraje una de las cantidades de fichas más prolíficas del Chaco. Hay 3 valores en carne, 3 valores en pan, 4 valores en farmacia, 10 valores ahí. Ahí está la de pan, uno de los valores de pan. 10 valores. Además hay credenciales de cuadrillas conjugadas con 2 números para el control del capataz de la que estaba trabajando, y también hay otras fichas de las que no pudimos descubrir. Esto es la ficha de las fichas, esto es la descriptiva. Comparto con todos. ¿Está filmando para guardar esto, Javier? Sí, esto queda todo guardado. Esta ficha la hice cuando encontré una bolsa de arpillera colmada de fichas del obraje Capdevila en una chacarita o desarmadero de Resistencia, en el año 89, 90. Se alcanzan a ver, de farmacia de 10 centavos había 8, de 20 centavos 16, de 50 8, de $1 había solamente 4, perdón, de $1 había solamente 4, de carne de medio había 17, y ahí está el detalle en esa ficha de lo que encontré yo. No era todo, porque el dueño de la chacarita mandó parte de la bolsa, como era bronce y aluminio, a fundirlo a Granero Baigorria en Santa Fe. Y esa parte de esa bolsa, de ese lote, fue que lo encontró allá Fichita Martín o el contador Iñigo en los 90, que estaban a la búsqueda y captura de esto, y gran parte de estas fichas las vendió en lotes Fichita Martín en Rosario,
este muchacho que tenía un local, Paita, en Rosario, y otra parte fue a Buenos Aires. Pero Tenemos una pregunta sí. sobre Colonia Ocampo, si sabes el rol que cumplía el señor Lucas González en el final de Colonia Ocampo y el desembarco de la Forestal. No tengo datos. Bien. Datos puntuales. Lo podemos tratar de buscar o que lo comparta si lo conoce, digamos, porque no tengo datos de Lucas González. Bueno, lo que quería decir en síntesis es que las fichas de $1 de farmacia del obraje General Capdevila son rarísimas. Es la redonda en valor $1. Las cuadradas son de panadería. Hace poco alguien en Buenos Aires mostró que compró uno de los muestrarios de fichas, creo que era de Orsali, y tenía colgadas las muestras que dieron origen a estas fichas de General Capdevila y a muchas otras fichas del resto del país. Es uno de los obrajes que tuvo mayor cantidad de fichas y hay otras desconocidas que son latas o chapas que también aparecieron ahí en mayor número. Otra ficha muy rara de la zona de Villa Guillermina, desvío del kilómetro 141, ramal San Juan. Ahí en esa zona, ahí está la G, este desvío kilómetro 141. Esta ficha está atribuida al obraje de Gualtieri Hermanos en dos valores. Valor 1, que sería $1, y valor 0,50. Las dos fichas son muy raras. Hay muy pocas vistas en términos generales en el coleccionismo de esta parte de Argentina. En algunas colecciones que revisé no están y creo que las pudo censar y recibir y publicar Eli Brianza en su trabajo, en su clasificación. ¿Seguimos, Javier? Sí. Bien. Le tengo que agradecer a mi hijo Valentín, que fue el que me hizo la conexión, por eso salgo con el nombre de él, porque le estoy ocupando la notebook. Fíjense qué importante es estar en el tema y preocuparse por estudiar qué es lo que pasa. Estancia Salinas, remate de Vaquillas y Hereford. Esto es Corrientes. Fíjense en la publicidad, encima del 21 de agosto hay una marca. Es como un matecito, un redondo, etc. Esta estancia estaba vinculada en algún momento a la familia Mantilla de Corrientes y los remates se hacían en Chavarría y en una localidad cercana. Bueno, no se alcanza a leer. O casualidad, ahí está la ficha de Estancia Salinas con una de las marcas que se usaban. Así que tenemos la correspondencia, tenemos el dato, tenemos la ubicación a través de la ficha del remate y la continuidad del uso de la marca en esa parte de la provincia de Corrientes. Una postal que me pareció muy clásica, ¿no? La playa, fíjense lo que es los troncos, los rollizos ya listos, cargados sobre el vagón plataforma para ser trasladados. Esa postal que vos estás viendo la tengo en filmación del año 1974 de Pampa de los Guanacos, de cómo se subía a mano a los trenes y subiendo tanto el carbón como todo esto, estos postes, cómo subía la gente y bueno, las plataformas que eran inmensas, apiladas y llevaban. Te los voy a pasar algún día, están espectacular. Fue filmada por el hijo del primer doctor que tuvo Pampa de los Guanacos, que cobraba justamente con vales y fichas a los obreros, y el hijo vino, estudiaba en Estados Unidos y vino ese año con una cámara y filmó lo que era Pampa de los Guanacos y cómo era todo el sistema ese, así que te lo voy a pasar algún día. Hermosa postal, ¿no? Es un ejemplo más de lo que fue la explotación en ese momento. Fíjense la cantidad de árboles que hay tumbados, la cantidad de árboles que hay en el piso. Muy probablemente, esa es la siguiente, por favor. Muy probablemente estas locomotoras están en exhibición en Resistencia, muy probablemente sean las que se usaron en Las Palmas. Había 2 locomotoras a vapor
vaporeras, ahí justamente están cargando agua. Si se ve el detalle, la persona está con un bidón, un balde, cargando agua en los depósitos. Las dos locomotoras, lamentablemente, están expuestas en la vía pública, han sido desmanteladas completamente, robadas, saqueadas, a pesar de que en algún momento la Fundación de Telecom restauró una de ellas, están total y absolutamente abandonadas, no se ha hecho ni siquiera un techo para protegerlas de estas máquinas vaporeras que están vinculadas a la historia económica del Chaco y que se hicieron su vida económica en la explotación taninera y en particular en la caña de azúcar, porque esto era lo utilizado justamente en el ingenio de Las Palmas y fueron traídas de Inglaterra directamente. Probablemente haya otras postales para la gente que colecciona postales, pueda tener algunas vistas de este tipo de máquinas en el Chaco, funcionando en el Chaco. Están las dos expuestas en la avenida La Prida, en el 100 y el 200. Está bien la condecoración, en realidad no es una condecoración, la que tenés ahora en pantalla no es una condecoración, es una conmemorativa de la campaña al Chaco entre 1884 y 1917. ¿Por qué en 1917? Porque se retiran las fuerzas militares del comandante Rostaño, se van y termina un proceso en el que se había ingresado con columnas militares, con rollo de fortines y con un avance que fue punitivo directamente contra el aborigen, creando cada vez una reclusión del aborigen en los confines occidentales de la provincia. También tuvimos nuestro propio genocidio y nuestras propias masacres en la región de Napalpí. Podemos seguir avanzando. Hacia 1928 fue justamente una masacre aborigen en Napalpí. Fichas, chapas, latas. ¿Cómo será la historia de esto? Y la historia viene de la mano de los que hacen historia. El profesor en historia, Francisco Sánchez, de la localidad de Santa Silvina, me acerca estas chapas que están golpeadas a buril. AE, 1, 2, 10 y 20 kilos. Era el carnicero, Alfredo de Chartea. Tenía la carnicería y tenía sus fichas propias en Santa Silvina y las usaba para proveer carne a los que trabajaban en la sociedad Tres Mojones, en el rincón del sur del Chaco, cerca del límite con Gato Colorado. Estas fichas se usaban ahí. Creo que en la siguiente podemos ver el reverso. Si pasamos después a la siguiente. Bueno, volvimos, esta es la de 50 centavos, el valor de 50 centavos del kilómetro 392 de Santa Fe. Ahí está la marca justamente de Juan Correa, que era lo que habíamos visto, que es un poco de la ficha más primitiva de la región, ¿sí? Y justamente el deterioro te muestra el cobre, que es un cobre bronceado. Abajo tenía tiene el pie del acuñador. Ahí está Juan Correa y la marca que Eli le había encontrado en su momento. Seguimos para adelante, a ver si tenemos las otras para mostrar. Bueno, el gobernador Santillán de Santiago del Estero. Le agradecen los industriales del Chaco lo hecho por el desarrollo forestal. Esta es una plaquetita que vincula las dos explotaciones de un lado y de otro de cada provincia, justamente en lo que fue el desarrollo y el ingreso desde Santiago del Estero hacia el Chaco. Seguimos, vamos para adelante. Los industriales del Chaco, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, reconocidos por su acción progresista y defensor de la industria forestal, 1906, porque se habían terminado de hacer los ramales ferroindustriales de Añatuya al Chaco y se vinculó a esa parte del oeste del Chaco con el este de Santiago del Estero. Justamente ahí está claro lo que estaba ocurriendo. Explotación forestal, está el hachero tumbando quebrachos y los industriales en su momento eran agradecidos. Seguimos, Javier, no sé cómo estamos de tiempo.
En el sur del Chaco, la colonia. Perdón, tenía un muteado. No, quédate tranquilo que de tiempo estamos bien, vamos bien. Quizás algunas de las fichas se habrán cambiado, por eso voy pasando como las fui bajando, ¿viste? Bien, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, el orden. Vos me vas diciendo nomás que no hay las problema, pase, no hay volver para atrás, lo que quieras. No, no, No hay drama. seguimos. Justamente este es un vale del almacén de la colonia Basair. Fíjense todos los datos que tienen, menos el año. Chaco Austral, colonia Basair, vale por 5 centavos, serie D. Hay otras fechas, hay otras series y hay otros valores. Este es una pieza que se recuperó, un ejemplar muy lindo que lo pudo recuperar del exterior nuestro amigo José Campos, y lo pudo rescatar del exterior, por suerte. Bueno, hoy está habitando una colección en el Chaco, así que una alegría que se haya podido repatriar una pieza que estaba en el exterior del almacén de Hay una pregunta sí. Que dice que una ficha que dice Arana, 1 kilo de carne. ¿Puede ser que sepas algo? No, en este momento no. No. Quizás si la vea, no. Después que mande la foto al grupo y la miramos. Bien. Me suena Perfecto. Arana, pero no se la puedo identificar así directamente. Seguimos con las imágenes. Perfecto, y vamos charlando. Que mande la foto. Sí, que la suba al grupo. Lo que hablábamos, la compañía colonizadora del Chaco Central tuvo, fíjense la fecha, 1888, importantes concesiones de tierra en lo que es Santa Fe, Chaco, Formosa y hasta en Paraguay. Sin firma. Muy poca información. Justamente José Campos, que fue el autor del rescate, está en la investigación de esto y logró ubicar varias adjudicaciones. Podés dejar las siguientes, bueno, dejamos ahí el reverso del vale, de la colonizadora, y esta es una ficha extremadamente rara del tiro federal de resistencia. La atribuimos a la astronomía, al bar del tiro, porque hemos visto valores de 1, 5 y 10 y no los podemos correlacionar con la actividad del tiro, que en ese entonces era por alquiler de pedana, por alquiler de fusil, por lanzamiento de pichones. Ustedes saben cómo se hacía el tiro, era una jaula con palomas o torcasas y una persona que estaba en una trinchera o en un foso a 25 metros si era tiro con carabina, o a 20 metros si era tiro con escopeta, o a 100 metros si era tiro con Mauser. Abrían la jaula, largaban para arriba las torcasas o las palomas y tiraban, al que le pegaba. Pero no creemos, entre varios que estuvimos analizando estas fichas, que hayan sido para el uso de la práctica del tiro. Pensamos que fueron utilizadas en la cantina o en el bar del tiro, gastronómicamente. Hace poco tuvimos la ocasión de descubrir una ficha de valor 10 que era total y absolutamente desconocida. Hasta el momento conocemos 1, 5 y 10. Eso lo atribuimos al funcionamiento gastronómico del bar o la cantina en el tiro federal de resistencia entre 1905 y 1920 aproximadamente. Seguimos para adelante mostrando lo que... Nos preguntan qué valor tiene el vale de 5 pesos, de 5 centavos. Iba a llegar un poquito más adelante al tema de los valores, pero son vales extremadamente raros en este estado. No sería raro que quien los tenga para vender pueda pedir 100 o 150 dólares tranquilamente por un vale así como el de Basair. Ahí estoy mostrando justamente la ficha, una usada y una sin circular que se descubrió entre los lotes de un taller que se había vendido en el conjunto. Una cosa rarísima que aparezca una ficha sin circular o el prototipo, la primera o quizás la muestra, pero evidentemente es la misma ficha, ¿no es cierto? No es prueba ni ensayo, por ahí es una muestra o la primera. Podemos seguir, otra de las fichas más raras del Obraje La Chiquita, en las proximidades de Sáenz Peña, Chaco, y uno de los datos de las fichas más occidentales que hay en el Chaco, más adentro y más hacia el occidente.
Después no está certificado que haya otras localidades que hayan tenido fichas de esta manera, así acuñadas, compradas en casas acuñadoras en Buenos Aires. El obraje La Chiquita tuvo al menos 4 o 5 valores diferentes, son muy buscadas y muy raras estas fichas. Seguimos, Javier. Esto es una estancia del sur del Chaco, que también tuvo sus fichas, y tuve la ocasión de hablar con los hijos de quienes mandaron a hacer estas fichas, y fue toda una charla muy interesante, porque corresponden a una estancia en la que tenían un poco de vergüenza o de resquemor decir esto se usó en el campo de nuestros abuelos, por eso no han salido, no se regalan, no se prestan, no se muestran, y son bastante raras. La justificación en su momento era que no podían llevar dinero al campo para pagar, o no podían entregar las mercaderías, entonces lo que se hacía era entregar en un lado la ficha, una práctica muy usual, y que se retirara carne del lugar donde tenían el matadero. Entonces a la gente se les abonaba con un pago con carne que era retirado con esta ficha. Fíjese que hay también variedad en metales, porque hay 2 kilos en aluminio, medio y uno en bronce, y también hay uno en aluminio, y creo que hay una de 2 kilos en bronce también, con lo cual serían 5, pero no se han negado permanentemente a informar o a facilitar, canjear algunas fichas. Estas salieron de casualidad por una vinculación familiar en su momento. También podés seguir con adelante. Nos encontramos con fichas en Paraguay. La práctica siguió avanzando y llegó a los obrajes paraguayos también, y en algunos casos cruzaban de Paraguay a Argentina y de Argentina a Paraguay. Prat Mayán, en su catalogación de fichas paraguayas, incluye todas las fichas de General Capdevila vinculadas a la actividad en Paraguay, porque la empresa Quebrachales Fusionados tenía explotaciones tanto en Argentina como en Paraguay. No es el caso de esta que está en pantalla. Este es el vale de 20 centavos en consumo de Luis Patri. Este es el reverso, también quería... Después podemos avanzar. Este reverso es de la empresa taninera Noetinger de Petit, con fábrica en La Escondida y también algo en La Verde, 2 localidades del Chaco, donde recibían quebracho colorado, y tenían todo un sistema de fichas. Hoy les contaba de los obrajes de Capdevila, que tenemos identificadas 11 o 12 fichas, y la empresa Noetinger de Petit está ahí al lado también, por lo menos hay 10 variantes más de las fichas que usaba. Había fichas para leche. Aguantamos un segundo con la anterior, Javier. Así termino la frase de Noetinger de Petit. Vamos a esta. Noetinger de Petit tenía fichas para leche, que son cuadradas en aluminio, por ahí alguien tiene en sus colecciones, valor 1 y 2, que es litro. Fichas de aluminio redondas, valor 1 y 2, que eran por barras de hielo, barra entera y media, tenían la fábrica de hielo. Fichas de carne, que son estas elípticas, y un par redondas, siempre con la N esta atrás. Está, en este caso está con, pero la posición sería vertical, entonces vas a ver que es una N estilizada de Noetinger. Al revés, ahora más. Ahí está, perfecto. Gracias, Javier. Fíjense que dice la N de Noetinger y abajo segunda entrega, o la segunda quincena, la segunda remesa cuando se daba. No hacía alusión a la calidad de la carne. Entonces les contaba que hay fichas elípticas por valor de carne, 5, 10, y tengo el comentario de la referencia que habría una de 50 kilos, y redondas de 1 y 2 también para carne. Y las otras, bueno, hielo, leche y unas octogonales de panadería. ¿Podemos pasar a la otra, por favor, Javier? En tu orden. Obraje Los Vascos, medio kilo, carnicería. Esta ficha es falsa, es una falsificación que se hizo acá o quizás en el exterior sobre un material cobrizo, como podría ser una especie de... ¿Se acuerdan que venían los caños de hidrobronce antes? Una cosa así, parece abierta, redondeada,
y le pusieron de nombre Obraje Los Vascos. Hay por lo menos 5, 6, 7 fichas que se fabricaron modernas. Fíjese esto, fabricación moderna. Obraje Los Vascos, farmacia. Esto copia, mala copia, burda, falsa, remeda, las fichas de farmacia de Capdevila. Ahí está la A de Hermanos, que sería Alberto Hermanos o algo así, que le había puesto la persona que las hizo como un auto homenaje a él mismo. Seguimos para adelante, vas a ver que ahí está Obraje Los Vascos, Alberto Hermanos. También estas que te decía, atribuidas a Pons, atribuidas a Absaber, atribuidas a Kaufmann, y siguen falsas. Estaban en venta en un negocio de Buenos Aires. Siguen las falsas, y bueno, la que entró recién era la de Paraguay, la de Luis Patri, de los 20 centavos en consumos. Está el monograma ahí entrelazado, LP Luis Patri, que está atribuido al usufructo del ferrocarril asunceño. Y también es parecido el diseño monograma a unas fichas de un dancing de Buenos Aires, que era el Lido Dancing, o algún club nocturno Lido de París. Es muy parecido el uso, pero si se fijan, las fichas de bares de origen porteño, así que se utiliza también en Paraguay. Esta figura en el catálogo de Prat Mayan, está explicada ahí, también tiene una cotización. Seguimos, Javier. Bueno, ahí está para ver. Otro de los obrajes paraguayos, Puerto Casado, que también tenía fichas. El sistema se aplicó también en Paraguay. Hay registros de más de 10 obrajes paraguayos con fichas propias. Fíjense lo que es la playa de rollizos para la fábrica de Tanino. Puerto Pinasco, también con fichas propias. Seguimos pasando. Es para recrear un poco. 1921. Estos son los depósitos que tenía Pinasco en el puerto de Santa Fe. ¿Podés darle zoom? Sí, dale zoom, Javier, porque fíjate, atrás, a la izquierda están los postes. Ahí justamente, ahí están los postes de quebracho traídos, están las grúas operando y las barcazas y los vapores que venían navegando el Paraguay y el Paraná trayendo la producción. Con su lugar propio, fíjense que toda la gente está posando, ¿no? Es una foto para la empresa. Están los navíos que traían justamente el movimiento forestal, desde Paraguay hasta el puerto de Santa Fe. Podemos seguir hasta el puerto de Rosario. Podemos seguir, Javier. Puerto Mianovich, también de Paraguay. Esta es una de las fichas más raras, de valor 2 kilos de aluminio, un diámetro importante, de cerca de 45 milímetros de diámetro. Tener una referencia de una venta muy cara en uno de los remates de 2011, 2012, fue la última que salió en catálogo de remate en el centro, en el boletín de las sierras de Tandil. Ya en ese momento tenía un valor de venta de $200 aproximadamente, 200, $250. Valor importante, 2011 creo que fue el último que salió. Esta es la otra cara. Campos y Quebrachales de Puerto Sastre, y en el reverso Puerto Mianovich. Es una aclaración. Puerto Sastre era la compañía y tenía en distintos puertos del Alto Paraguay su embarque de quebracho y también de ganadería. Seguimos, Javier, que estamos casi en una hora de charla. La modernidad también trajo vales, y en el momento, en el 2001 y 2002, también el Chaco tuvo sus quebrachos propios. La serie de bonos, falta el valor de 1 en la foto, y 50 y 100, pero también tuvimos unos quebrachos más modernos, los bonos provinciales de cancelación de obligaciones. También hay serie de reposiciones de esto para la gente que colecciona. Todo se hicieron en Casa de Moneda. Son 3 series de 50 millones de pesos cada una en bonos. La serie 1 salió en abundancia, salió una temporada y la retiraron rápidamente porque había que pagar los dividendos, y la 3 salió en breve, un lapso corto, pero salió también. De todos, les reitero, hay reposiciones para la gente que están Con casi eso todos. terminamos. Bueno,
están casi todos numerados ya en el catálogo de Colantonio. Damos por terminada, quedo abierto a cualquier consulta y a través de lo personal al que pueda acompañar con las consultas o en lo que pueda, sabe que siempre cuenta conmigo. Gracias, Javier, y gracias a la gente. ¿Se puede ver? Bueno, la verdad que interesantísimo. La gente estuvo acompañando, te digo, yo voy mirando más o menos y estuvo acompañando la charla. Fichas extremadamente raras que cuentan, siempre decimos que cuentan una historia tremenda, ¿no? De cómo se forjó todo hoy donde vivimos hoy, cómo se forjó toda la historia, ¿no? Así es, Javier. En los finales de 1800 y los principios de 1900 está todo el origen de esta historia. Lamentablemente los datos orales ya se van desapareciendo, la gente tuvo vinculación directa con las fichas, no las encontramos más, quizás algunos hijos y el resto no hay. Espero en unos meses poder presentar esta ficha desconocida hasta el momento y cerrar una historia familiar también ahí. Quedo a disposición, Javier. No, y además lo difícil que es por ahí conseguir datos de los familiares por el hecho de que, bueno, es una práctica que al día de hoy es una práctica mala, pero que bueno, que en ese tiempo era así, y bueno, son muy reacios a dar datos, ¿no? Seguro, sí. Esa vergüenza, ese pudor que existe por cuestiones ancestrales o por el uso que ha tenido, provoca también que haya una cierta ocultación, lo que te contaba, estas fichas de distancia que no salen o que no terminan de comentar el periodo que se hicieron, porque hoy los descendientes de quienes las usaron dicen, bueno, fue parte de la práctica, no había dinero, no había forma de llevar dinero, etcétera, pero en el fondo ya sabemos cómo fue. Exactamente. Bueno, la verdad, Diego, que un lujo agradecerte de corazón, la verdad, de poder tenerte y tener esta charla así eh, tan puntual, ¿no? Porque la verdad que esto es una investigación que haces tremenda, porque sé la investigación que haces, y también comentarle un poco para la gente que te pueda ayudar, qué es lo que te puede llegar a mandar si encuentra los que tengan, y bueno, y qué tipo de colección también haces. Por ahí hay gente que colecciona lo mismo o que tiene las mismas inquietudes y pueden comunicarse con vos. Con el paso del tiempo, cada uno se va especializando, perfeccionando sus colecciones. Vamos de lo universal o lo general a lo particular o a lo más pequeño. Actualmente estoy dedicado a las colecciones que tienen que ver con piezas del Chaco. Medallas, fichas, vales y bonos. Así es. Muy bien. Bueno, Diego, la Gracias, verdad Javier. que muchas Gracias a gracias. la audiencia. Sí, muchísimas las gracias a la gente que está ahí. Sí, el capítulo de la destrucción del bosque comentan un gran tema que lo hemos vivido yo un poco en carne viva, en carne propia, como quien dice, así que, y conozco algo. Y bueno, y vos con todo el estudio este que hacés, que lo tenés un relojito. Siempre, Muchísimas gracias y te dejo para que te despidas. bueno, muchas gracias y eh, preservemos el bosque, salvemos el oxígeno, que de eso vivimos. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias a la gente que estuvo ahí. Este, este, esta charla va a estar subida en YouTube, como todas las charlas, para quienes quieran seguir viéndola. Así que les agradezco por tomarse el tiempo de mirarnos y de estar en ese lado. Así que desde aquí los saludo y un abrazo a todos. Gracias, Javier.